Dios le bendiga a todos. Buen día Puerto Rico, buen día República Dominicana, buen día Hispanoamérica y buen día Estados Unidos y todo el mundo. Y buen día a todos aquellos países del continente oriental que también estamos llegando poco a poco. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Estoy más que contento y agradecido de Dios por permitirme compartir con todos ustedes la palabra de Dios por medio del estudio de ella. Este año 2025, un año lleno de retos para la iglesia, un año donde empezaremos a ver, bueno, ya lo estamos viendo desde 2020, el cumplimiento de todas las profecías anunciadas por Jesús y por todos los profetas antiguos. Ya estamos experimentando la apostasía profetizada por Pablo en 2 de Tesalonicenses. Todas las guerras, pestes, hambrunas, terremotos, disturbios, disensiones, persecuciones contra los que profesan la fe cristiana, ya es una realidad delante de nuestros ojos. Ya estamos experimentando poco a poco la rebeldía de Esaú en contra de su hermano Jacob. Y el que tenga sabiduría, que entienda lo que digo. Ya estamos viendo cómo Gog está preparando su ejército para la invasión contra Jerusalén. No la literal, sino la espiritual. Ya el ejército de Babilonia poco a poco se ha ido infiltrando en el cuerpo de la iglesia de una manera silenciosa, sigilosa, así como la serpiente. Y cuando vengamos a abrir los ojos, estaremos rodeados por todo ese ejército. Esa bestia que Juan revela que sube del mar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, la cual desde el principio ha sido, ya está lista para subir del abismo y cumplir la profecía. Por tanto, amados hermanos y amigos también, estamos experimentando posiblemente la última generación, la cual Jesús profetizó que no pasaría sin que todo esto aconteciera. Mi exhortación al pueblo de Dios es que recapacitemos, repensemos, meditemos muy bien nuestra manera de vivir, escudriñemos nuestros caminos y volvamos el rostro a Jehová. Y si usted es un amigo que todavía no se ha reconciliado con su Creador, hoy es el día para hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a su Creador y empiece a vivir como una nueva criatura. Debe de buscar un templo bajo la guía y la dirección de Dios donde usted se una a esa congregación y pueda ser instruido con el conocimiento de la palabra de Dios. Como siempre, todos son bienvenidos a Biblia Estudio TV. No importa la denominación a la que pertenezca ni el pensamiento teológico al que siguen. Nuestra denominación es el reino de Dios y nuestro pensamiento teológico es el de Jesús, los apóstoles y los profetas. Así que, bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Ya hemos analizado parcialmente el sueño de la estatua de Nabucodonosor y también el sueño del árbol. Hemos trabajado con Génesis 3 y hemos estudiado la bestia de Juan parcialmente y hoy continuamos con el estudio de las 4 bestias de Daniel 7. Hoy nos enfocaremos en la primera bestia de la visión de Daniel. En el estudio de esta bestia descubriremos mucha información que desafortunadamente no se enseña en nuestras congregaciones. El objetivo de este estudio, al igual que todos, es que usted, ya sea como estudiante o como maestro, entienda cuál es su posición y su identidad en Cristo. Jesús dijo que la vida eterna es conocer al único y verdadero Padre
y a Jesús al que el Padre ha enviado. Sin ese conocimiento en usted, dice Jesús, que usted no tiene la vida eterna. Por tanto, si usted tiene ese conocimiento, podrá entender su posición y su identidad en Cristo. Ese es nuestro objetivo, lograr en usted el objetivo del Padre, cuál es hacerlo a la imagen de su Hijo, la glorificación. Comparte este video con todos sus contactos. Mire este video completo en su totalidad para que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Si hay algo que no entiende, repita este video cuantas veces sea necesario hasta que lo entienda. Empezamos con el estudio de hoy titulado El misterio de la primera bestia, Daniel 7:4. Video número 2 de Daniel 20-25, ya que reorganizamos la secuencia de los videos con el propósito de tener una mejor visión de lo que estamos haciendo. Así que ya tienen el conocimiento. Así que adelante con el estudio de hoy. Bueno, ahora sí iniciamos nuestro estudio de hoy profético de Daniel. Ya hemos escudriñado parcialmente el sueño de la estatua de Nabucodonosor, el sueño del árbol y parte de la visión de las 4 bestias. Pero hoy vamos a entrar en lleno. Estos estudios los hemos analizado, como dije, parcialmente. Y hoy continuamos con el estudio profético de la visión de las 4 bestias de Daniel y la visión de Juan en Apocalipsis 13. En el estudio, no en el de hoy, sino más bien en este estudio incluiremos Apocalipsis 17, ya que este capítulo, la bestia sale a relucir. Hoy estudiaremos el misterio que envuelve la primera de las 4 bestias de Daniel en su visión. Y luego continuamos sucesivamente con las demás bestias y todos estos que hemos hablado. Antes de comenzar, le pido que busque su Biblia y ponga un separador, separe Daniel 2 y 7 y Daniel y Apocalipsis 13 y 17 por el momento, aunque no, lo más probable no lo vamos a tocar hoy. Y yo quiero que cuando yo lea el texto, de igual manera usted me acompañe en la lectura, porque esto le ayudará a tener una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. Recordemos que hablamos de profecías, hablamos de eventos futuros desde el punto de partida del escritor que pudieran haberse cumplido o que todavía su cumplimiento esté en proceso en el futuro. En el estudio de hoy vamos a analizar los sueños de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y las visiones de Daniel en conjunto con el libro de las revelaciones de Juan. Bueno, no en el de hoy, sino más bien en este estudio completo. Para que podamos identificar estas bestias que nos revela Daniel en sus visiones y Juan en sus visiones, es necesario analizarlas dentro del contexto bíblico completo. También haremos un análisis de los reyes de Judá. Dicha información es importante que el pueblo de Dios entienda. Es importante también entender que estas bestias no solo son reveladas en Daniel y Apocalipsis, sino que estas bestias están reveladas en todas las narraciones bíblicas. Daniel y Juan son los únicos que identifican a esta naturaleza humana pecaminosa, tanto en el contexto individual como en el colectivo, como bestia. Esta bestia es identificada en la escritura como diablo, Satanás, serpiente, dragón, Belial, Leviatán, serpiente tortuosa, serpiente voladora, entre otros nombres. Por tanto, como estudiante de la Biblia, no podemos interpretar que cada uno de estos nombres simbolizan cosas diferentes, porque esa interpretación es muy incorrecta. Todos estos nombres apuntan a la serpiente de Génesis 3. Esa serpiente de Génesis 3 simboliza a la naturaleza humana que tienta a su propio creador por medio de la misma conciencia de ella, como ya lo he explicado anteriormente. Recordemos que
usted y yo somos una unidad de nuestro Padre Celestial. Somos indivisibles del Padre. Lo que significa que yo no soy el Padre, pero cuando nos unimos como un solo hombre, como un solo cuerpo, somos el Padre. Claro, estoy hablando dentro del contexto espiritual. Esta naturaleza humana es la misma tentación en nosotros. Pablo nos enseña en 1 Corintios que toda tentación es humana. Por tanto, toda tentación se origina dentro de nosotros mismos. Todos los seres humanos tenemos esta ley en la carne, en nuestra naturaleza humana, que nos obliga a desobedecer la ley del Creador y nosotros. Esto es lo que Pablo nos revela en Romanos 7. Sin embargo, Jesús, nuestro Mesías, sustituye nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza santa en la cruz del Calvario. Esa naturaleza pecaminosa en nosotros muere, espiritualmente hablando. ¿Y qué hace el Padre? Pues el Padre coloca en su lugar la naturaleza santa del Hijo, espiritualmente hablando también. Nuestra naturaleza pecaminosa está sepultada con Cristo, espiritualmente hablando también. Y ahora vive el Mesías o la naturaleza divina en nosotros, hablando espiritualmente también. Por tanto, nos consideramos muertos al pecado por la fe de Jesús en nosotros. Somos salvos de la ira o del castigo por desobediencia si perseveramos en esta fe. Teniendo esto claro, continuamos con el estudio de hoy. Bueno, vamos a escudriñar las bestias de Daniel, las 4 bestias, o la primera bestia de Daniel 7. Y en estas 4 bestias estaremos unos días, ya que para interpretar correctamente estas 4 bestias necesitamos escudriñarlas en conjunto con la estatua, con el árbol de buen fruto y con las bestias de Juan y con otros libros que nos ayudan a la correcta interpretación. Recordemos que la misma escritura se nos revela, amados. La Biblia es su propio intérprete, nada fuera de ella. No voy a leer todos los textos de Daniel 7, sino lo más importante que nos competen. Abra su Biblia en Daniel 7, 3 al 4, y titulada La primera bestia, y vamos a leer los versos 3 y 4. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre o mente de hombre. Bueno, ya esta primera bestia la identificamos y aprendimos que se pudiera referir al árbol que le fue quitado su corazón de hombre y puesto uno de bestia, que encontramos en el sueño del árbol de Nabucodonosor de Daniel 4:16. Y ahora encontramos a ese árbol que le fue quitado su corazón de hombre y cambiado por un corazón de bestia. Ahora lo encontramos con un corazón de bestia y cambiado a un corazón de hombre. Espero que hayan entendido. Y para beneficios de todos, voy a explicar nuevamente las simbologías que envuelven a esta bestia. El hecho de ser como león simboliza que esta bestia tenía las características de un león, que el león dentro del contexto bíblico sabemos que simboliza al Mesías. Las alas de águila simbolizan el orgullo, la altivez, la arrogancia de esa bestia que la hacía parecerse mayor que toda, con más poder, miraba desde arriba, con más dominio y más señorío. El hecho de que sus alas de águila, le fueron arrancadas, simboliza que ese orgullo, altivez, arrogancia, pues le fue quitado. Y el ser levantado del suelo simboliza que fue restaurado. Y su corazón, fue restaurado su corazón y volvió a ser de nuevo
o volvió de nuevo al estado de conciencia virginal que tenía al principio. Y para terminar, el corazón de hombre simboliza en ella un nuevo nacimiento. Por tanto, lo que el texto nos revela de esta primera bestia es que ha sido restaurada de nuevo a una posición original. Es lo que dice el texto, o por lo menos lo que interpretamos. La pregunta es, ¿cómo puede ser un hombre ser bestia y volver a ser hombre? Bueno, la única manera es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, como ya hemos dicho. Esa naturaleza de bestia fue sustituida por la naturaleza perfecta de Jesús en la cruz, y el Padre coloca esa naturaleza perfecta, ese corazón de bestia, y ese corazón de bestia llega a ser una nueva criatura con un corazón de hombre hecho nuevo, espiritualmente hablando. Entonces, si esta primera bestia nos revela al hombre restaurado por medio de la sangre de Jesús, cuyo corazón de hombre le fue devuelto, debemos de interpretar las bestias subsiguientes dentro del mismo contexto de este hombre nuevo. Porque si las bestias se suceden unas a otras, como nos revela la estatua, entonces nos encontramos en medio de una controversia teológica. Porque los teólogos y eruditos han interpretado a esta bestia como la cabeza de oro o el imperio babilónico, el cual podría ser en cierto punto cierto, pero tenemos que discernir buscando la correcta interpretación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta teología que nuestros teólogos nos han vendido? Porque más claro de lo que el texto nos revela, no canta un gallo. En cuanto que la primera bestia revela a un hombre restaurado. Y dicho sea de paso, esta primera bestia nos revela la restauración del hombre conforme a Génesis 1. Hablamos de los 6 días de lo que, ¿verdad? Parcialmente hemos interpretado incorrectamente esos 6 días. Si tomamos el texto de acuerdo con lo que revela, entonces ese texto nos revela que esa primera bestia es el hombre hecho o restaurado en Cristo en un estado virginal. Y esta hechura en Cristo es conocida como la iglesia. Y por virginal entendemos que su estado de conciencia ha sido restaurado para que no sea profanado nuevamente. Esta iglesia es la que está compuesta por judíos y gentiles, y hablamos de la iglesia primitiva. Entonces, esta primera bestia la identificamos como la iglesia judio-cristiana, la primera bestia, en su estado virginal. Ahora bien, esta primera bestia, la iglesia en su estado virginal, es la misma que encontramos en el árbol de buen fruto. Daniel 4, 20 al 22, vamos a leerlo. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos la descripción de la iglesia en su principio. Hablamos de una iglesia que crecía y que se hacía fuerte, crecía en el conocimiento de Dios, tenía vida y su estilo de vida era agradable al Padre, porque sus obras eran conforme a las obras creadas de antemano para que la iglesia ande en ellas.
obras conforme, perdón, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, cuyo crecimiento era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todo. Es decir, que la palabra de Dios era predicada a todo el mundo, y por medio de esa palabra las bestias se les cambiaba el corazón por uno de hombre. Es a esta iglesia a la que esta primera bestia simboliza. Entonces debemos de preguntarnos, ¿por qué, si esta iglesia era virgen, la visión la revela como bestia? La respuesta a esta pregunta es interesante, porque vamos a descubrir algo que no podemos pasar por alto. Hablamos del dualismo en nosotros. Eso es importante. La muerte de nuestra naturaleza pecaminosa es por medio de la fe. Es decir, que si usted no cree eso por fe, no va a ser una realidad en su vida. Es lo primero. Lo que significa es que nuestra naturaleza pecaminosa es innata. Es decir, que no cambia su estado original. Tenemos la dualidad de bestia y de hombre. Recordemos que una bestia, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un león, que aunque sea amaestrado, domado, tiene una naturaleza animal de bestia innata que no cambia. Nosotros somos iguales, porque recuerden que Caín era el que dominaba en nosotros, y está todavía ahí. Lo que la visión de esta bestia nos pudiera estar revelando es precisamente esa naturaleza innata que se revela en nosotros, ese Caín. Y esa rebeldía la encontramos en la misma ley del Creador en nosotros. Y eso es lo mismo que encontramos en Romanos 7, como dije anteriormente. Ahora bien, y esto que voy a decir es importante que la iglesia entienda. De igual manera en la que el sueño del árbol nos revela el principio de la iglesia, a la misma vez nos revela el principio de la nación de Israel. ¿Cómo es eso? Preguntará usted. Pues sencillo. Lo explico para que todos estemos en la misma página. Y esto lo expliqué parcialmente, me parece a mí, en el estudio anterior, en otro. Ese árbol que crecía y se hacía fuerte y cuya gloria llegaba hasta el cielo y era admirada por toda la tierra, nos ilustra a la nación de Israel bajo el reinado de David. Sin embargo, la caída de ese árbol, el corte de sus ramas, su follaje y el buen fruto que daba, no fue por causa de David, sino por causa del hijo de perdición, Salomón. Anote ese nombre, hijo de perdición. En la caída de Salomón es que se rompe el reino glorioso de Israel. El reino se divide en dos reinos, del norte y del sur. El reino del norte está simbolizado en las ramas cortadas, las cuales fueron separadas del tronco de la cepa, separadas del árbol de vida o separadas del lugar santísimo. Ambas o las tres simbolizan lo mismo. La cepa, el árbol de vida y el lugar santísimo simboliza al reino del sur. Judá, la tribu escogida por Dios para restablecer su reino en la simiente de Abraham, Jesús, nuestro Mesías. El hecho de que Nabucodonosor haya puesto su mirada al cielo y su razón le fue devuelta, nos ilustra el arrepentimiento de la nación de Israel, tribu del norte, y también el arrepentimiento de Judá, la tribu del sur, en la cual estamos nosotros, la iglesia representada. Y como dije anteriormente, esto mismo que nos revela el árbol caído es lo mismo que encontramos en Génesis 3. El hombre simboliza a la nación de Israel y encontramos a un hijo de perdición llamado Caín. Y ya sabemos la historia, pero de esto hablamos luego de Caín. Y como si eso fuera poco,
es también lo que encontramos en la historia de Noé, la cual nos revela al hijo de perdición, el cual es Cam, cuyo hijo es Cus y cuyo engendro es Nimrod, o la actitud rebelde de Babilonia. Y de igual manera, toda la escritura nos narra la misma historia repetida, repetida y repetida, pero en diferentes escenarios y diferentes actores, para que vayamos tomando alimento sólido. Esta primera bestia la encontramos también simbolizada en la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis 2, 1 al 7, donde nos revela la caída de esta congregación. ¿Qué pasó en esta congregación de Éfeso? Busque su Biblia y ábrala en Apocalipsis 2, del 4 al 5, y vamos a leerla. Los versos 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjense que luego de que el Señor reconoce las buenas cosas que esta iglesia tuvo en sus principios, ahora termina señalándole una falta que la ha hecho caer. Esa falta es que ha dejado su primer amor. ¿A qué primer amor se refiere el Señor? Se refiere al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ella misma. Lo que significa que esta congregación simbólica se desvió de la ley. Entonces, el hecho de que esta congregación haya dejado su primer amor, es decir, que su primer amor se ha desviado, en otras palabras, que lo más probable, lo que el ángel quiere revelar es que esta congregación, la cual dijimos que es una congregación simbólica, pudiera estar siendo atacada por el paganismo, y ese paganismo ha influenciado en ella y su corazón se ha tornado a otros dioses. Hablamos del dios vanidad, orgullo, dinero, fama, fortuna, imágenes, idolatría y todos esos dioses que quieren dominar nuestra conciencia. Ya el amor por su creador, por el prójimo, no es el mismo, por cuanto se ha dividido su corazón. Hablamos de un estado de conciencia que está siendo violado o profanado por influencias externas, las cuales están operando contra la ley de Dios en ella misma. Lo mismo que aconteció en el reinado de David, lo encontramos en esta iglesia. No porque David haya dejado su primer amor, sino por el hijo de perdición. Anote ese nombre, hijo de perdición. Esa rebeldía la encontramos manifestada en Absalón, hijo de David, el cual conspiró contra el trono de su padre. Ese hijo de perdición ya se estaba manifestando en la iglesia de Éfeso. Hablamos de una rebeldía contra su creador. Es por esta razón que dije que si no perseveramos en considerarnos muertos al pecado por fe, seremos atacados. Y sin ese escudo de la fe, nuestra conciencia serán esclavizadas. Dice el Señor que recuerde de dónde ha caído. Es decir, que ya esta iglesia espiritualmente había caído por causa de la pérdida de amar solamente a su creador. Hablamos de un corazón dividido. Dos señores estaban gobernando el corazón de esta congregación simbólica. Un corazón dividido rompe la unidad. Hablamos de Caín y Abel. Y todos sabemos que Caín mató a Abel. Y voy a aprovechar la oportunidad para explicar resumidamente lo que revela la narración de Caín y Abel. Voy a incluirla. Busquen su Biblia Génesis 4, donde habla de estos gemelos, porque son gemelos.
Ya en otras ocasiones he explicado que cuando la escritura habla de gemelos simboliza la dualidad en el ser humano. La dualidad en el ser humano es el conocimiento del bien y del mal. Dice el texto que Eva dio a luz a Caín y después dio a luz a Abel. En otras palabras, que el texto revela que Caín nació siendo Caín y Abel nació siendo Abel. Caín y Abel es el fruto de la desobediencia de Adán y Eva, el conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ¿verdad? Eso, el conocimiento del bien y el mal. Caín simboliza la desobediencia, la cual ya había sido ejecutada o consumada, y Abel simboliza la obediencia, la cual ya había sido sustituida. El hecho de que Caín matara a Abel, lo que el texto nos revela es que la desobediencia ha triunfado sobre la obediencia. Y esta desobediencia es la que reina en las conciencias de todo ser humano. Pero el hecho de que reine no significa que Abel no resucite. Abel, dentro del contexto, simboliza el árbol de vida, la cepa o el lugar santísimo. Es por esta razón que encontramos más adelante que dice que Adán conoció a Eva nuevamente, es decir, hubo una reconciliación y entonces dio a luz un hijo llamado Set. Y este hijo revela la escritura que fue conforme a la imagen y semejanza de Adán. Sí. Ese hijo, el sustituto de Abel, el cual simboliza pues a nuestro Mesías Jesús. De este relato de Caín y Abel hay otras revelaciones muy importantes que el pueblo de Dios debe de conocer, pero en otra ocasión hablamos de eso. Pero traje este resumen para que crezcan en su conocimiento de la palabra de Dios. Ok, volvamos a Éfeso. El Señor le dice que se arrepienta y que haga las primeras obras, correcto. Esas primeras obras son las que Dios creó de antemano para que la iglesia ande en ella y no en otras obras. Esto debemos de entenderlo bien claro. Esas obras, esta congregación las había abandonado por las influencias del paganismo, entretenimiento, la vanidad, el poder, reconocimiento, fama, fortuna, dinero y todas esas tradiciones. Estas obras son las que encontramos en la iglesia apóstata, llamada la Iglesia Universal o Católica, de la cual vamos a hablar ya mismo. ¿Dónde más encontramos ilustrada esta primera bestia? Vamos a leer Apocalipsis 6 del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este texto yo sé que todos los conocen. Y esta vez nos encontramos en la apertura del rollo, el cual fue entregado al Cordero para que rompa su sello, ya que, ¿verdad?, él es el único heredero y el único autorizado para abrir los sellos de esta herencia. Hablamos de nuestro Cordero Jesucristo. El Cordero abre el primer sello y dice Juan que vio un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y este texto del primer sello o del caballo blanco ha sido de muchas controversias, ya que unos dicen que es Satanás y otros dicen que es Cristo. Bueno, ¿quién está en lo correcto? ¿Satanás o es Cristo? Bueno, lamento informarle que es ninguno de ellos. Y antes de que revientan lo voy a explicar. Si nosotros como buenos estudiantes de la Escritura analizamos el texto cuidadosamente,
tomando en consideración que es un texto simbólico, no literal, y considerando los textos bíblicos que hablan de los eventos futuros, podremos darnos cuenta de que el texto pretende revelarnos algo espiritual. Este es uno de los textos que, si lo tomamos literalmente, pero de la manera correcta, se interpreta el solo. El caballo blanco era en la historia un animal cabalgado por los reyes cuando obtenían la victoria. El caballo simboliza poder, guerra, realeza, majestuosidad y por último, dependencia de Dios. Porque a pesar de su poder, la Biblia subraya que la verdadera victoria y seguridad proviene de Dios, no de los caballos. Este caballo blanco simboliza nuestra naturaleza humana redimida, pura, virgen. El blanco simboliza, la justicia en nosotros, la cual está en guerra, por cuanto el que lo monta o lo dirige el caballo es el Espíritu de Dios, porque lleva un arco sin flecha. Dice Jehová en Oseas 1:7 que nos salvará no con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete, sino con su espíritu. Por tanto, amados hermanos, este caballo blanco simboliza a la iglesia de Jesucristo en su estado virginal puro, la cual le fue dada una corona. Es decir, un reino fue puesto en su mano y salió venciendo y para vencer. Ese es nuestro final, vencer. Eso tenemos que tenerlo claro. El hecho de que hayamos dejado nuestro primer amor, y por dejar nuestro primer amor entendemos dejarnos influenciar por los deseos de nuestra carne, del mundo, no significa que todo está perdido. El mismo Señor nos da la salida, arrepentimiento. Si esa pérdida del amor ha sido una realidad en su vida, el mismo Señor le exhorta al arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, quitará tu candelabro o el candelero, ¿verdad? Es decir, su espíritu de ti. La Biblia lo que pretende con estos sucesos o reinos que nos suceden es revelarnos el proceso de la perfección espiritual por el cual toda la iglesia debe de experimentar. Ahora bien, si vamos a la historia de los 3 primeros reyes de Israel, en uno de ellos encontramos esta iglesia ilustrada. Y aunque no voy a entrar en explicación porque ya hice un leve resumen de lo que es el reino de Israel, pero en la historia de estos 3 reyes encontramos ilustrada la primera bestia en el reinado de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso. Más adelante entramos en los demás reyes de Judá. Y si usted quiere que sigamos, estamos aquí todo el día buscando en el Antiguo Testamento los textos que son precedentes de los del Nuevo Testamento, los cuales nos conectan con la historia de la iglesia. Solamente en la historia de los reyes de Judá vamos a encontrar la historia del hijo de perdición y repetida por varias veces. Ahora, con esto espero terminar la identificación de esta primera bestia que revela Daniel 7. Y aclaro, esta primera bestia de Daniel 7, aunque nuestros teólogos la asocian con la cabeza de oro de la estatua, y no es que esté en total desacuerdo, pero debemos de discernirlo en una manera más correcta. Y como dije, esta primera bestia podemos mirarla dentro del contexto de David antes de que el reino sufra los cambios que sufrió en el reino del hijo de perdición, Salomón. Sin embargo, a la misma vez, esa cabeza de oro pudiéramos analizarla dentro del contexto del reinado de Salomón,
ya que Salomón, al igual que David, juega un papel extremadamente importante en el reinado al final de los tiempos, para que vayamos captando. Entonces, de acuerdo con todo lo que la misma escritura nos revela, llegamos a la conclusión de que esta primera bestia de Daniel 7 nos revela al hombre en su estado restaurado, es decir, por medio de la sangre de Jesús. Entonces, esta primera bestia la identificamos como la iglesia judío-cristiana o el reinado de David. La primera bestia en su estado virginal, para que no sea profanado. Pero vamos a ver qué sucede. Por tanto, tomando en consideración a esta primera bestia, la cual simboliza a la iglesia, entonces las bestias subsiguientes que suceden, debemos de relacionarlas con la misma iglesia, y ya hemos visto a David. Y ahora, ¿quién sigue? Yo en verdad espero que se estén disfrutando este estudio. Ahora bien, hermanos, y con esto damos por terminada la visión de Daniel de la cuarta bestia, perdón, de la primera bestia, la cual hemos identificado como el hombre redimido por el Mesías. Hablamos de la iglesia primitiva. Esto que voy a decir es importantísimo que la iglesia entienda. La iglesia que salió de Jerusalén, la iglesia original, fue dividida. La iglesia de Jerusalén, la cual estaba formada por judíos, la cual Jacob, Pedro y Juan lideraban. Los judíos convertidos a Cristo que vivían fuera de Jerusalén, los que estaban esparcidos en el Imperio Romano, esos judíos fueron expulsados de Roma en 2 ocasiones. La primera expulsión fue bajo el emperador Tiberio César en el año 19, debido a la influencia del judaísmo en Roma. La segunda expulsión fue bajo Claudio César en el año 50, debido a las tensiones entre el judaísmo y el cristianismo. Durante el tiempo antes de la expulsión de Claudio César, muchas de las congregaciones judías cristianas estaban lideradas por judíos. Algunas de estas congregaciones fueron de las que Pablo edificó. Cuando el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma, las congregaciones pierden sus líderes judíos. Esto lo encontramos en Hechos, que mismo Lucas lo revela. ¿Qué sucede entonces? Que las congregaciones rompen el hilo con el judaísmo cristiano. Por tanto, los líderes que asumen el control de las congregaciones son los gentiles. Perdón. Con el transcurso del tiempo, las congregaciones fueron influenciadas por el paganismo, la idolatría. Se fueron integrando tradiciones y fiestas paganas, y el resultado lo encontramos en el Concilio de Nicea del año 325, donde el emperador Constantino le da forma al culto de la religión cristiana, la cual se une al Imperio Romano como la religión oficial del imperio. Es por medio de este proceso de transición que la iglesia pierde su identidad y su posición en Cristo. La iglesia santa y verdadera se ha dejado influenciar por el paganismo, se ha dejado violar, profanar, hasta convertirse de nuevo en una bestia peor que lo que era antes de su restauración. Ya hemos visto esta primera bestia, la cual fue restaurada por medio de la sangre de Cristo, la cual es identificada o la cual es influenciada, por el paganismo, la vanidad, la idolatría, las tradiciones, y han abandonado su primer amor. Esa es la misma iglesia que se le vistió de blanco, se le dio una corona, un reino, lo cambió por un plato de lentejas, rechazó la primogenitura, ha dejado a su marido y se ha prostituido detrás de otros dioses. Para que entendamos, esta es la iglesia que sucede
a esta iglesia primitiva. No te pierdas el segundo estudio de la segunda bestia, pero antes traeré un estudio detallado de los reinos de Judá, los cuales nos arrojan mucha luz para que podamos entender lo que estos reinos nos revelan con relación a nosotros, la iglesia. Aquí terminamos. Gracias por su patrocinio. Comparta este video con todo el mundo. Haga viral este video. Así como usted hace a los demás, haga este viral. Gracias por permitirme llegar a ustedes por medio de los estudios bíblicos, los cuales han sido cuidadosamente preparados para que sean instrumentos para el crecimiento del único y verdadero Dios y de Jesucristo, al que el Padre ha enviado. Recuerde perseverar en la verdad del amor. No sea como uno de esos que ha perdido su primer amor. No permita que la vanidad, el orgullo, las influencias de este mundo lo lleve a sentarse en la mesa a comer comida de Babilonia y el vino de Babilonia, como hizo el rey Sedequías. Busque la santidad en su vida, la paz, y sígala. Y no permita que los deseos de su naturaleza pecaminosa lo gobierne y le quite su corona. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios debe de crucificarse al mundo y crucificar al mundo para Él. Recordemos que para que podamos reinar, debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Y con esto sí termino. Recuerde que se nos fue dada una corona y salimos venciendo y para vencer. Recuerde eso. Pero esta corona es para los que perseveran en el cumplimiento de la ley, del amor, la justicia, la misericordia y la santidad, sin la cual, dice el texto, que nadie podrá ver manifestado al Señor en ellos. Dios les bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.